tardes. Hoy estamos en nuestro programa número, no me acuerdo. 5, porque siempre lo anoto y hoy no lo traje. Y tenemos un invitado al que queremos mucho y estamos también muy agradecidas porque nos acompañe y porque nos haya invitado a su ciclo Ágora Crítica en La Máquina de Pensar, Pablo Silva Olazábal. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Alejandra? ¿Cómo andas, Vanessa? Todo bien, todo bien. Muy contenta de tener acá a este escritor, periodista, y resulta que me enteré que es maestro, usted también. Como Tavares. Y es un prolífico escritor. Tenemos unas 4 novelas, vos me actualizás, sí. Unas 4 novelas, 6 libros de cuentos, y el libro reportaje, Conversaciones con Mario Lebrero, título que se ha editado en 5 países, y que se trata de un extenso diálogo en relación a la poética o las poéticas de este autor, ¿no? De Lebrero, producto de un taller. Sí, eso fue un taller muy breve de 3 meses por correo electrónico, un taller virtual, que cuando yo les empecé a escribir y vi que me contestaba todo lo que yo le decía, seguí escribiéndole por 4 años. ¿Pero lo hiciste con la intención de la publicación? ¿Eso no? No. Primero, durante el primer año hice con la intención de extraerle de aprender todos los conocimientos literarios que pudiera, se lo honor, y lo atomicé con preguntas literarias, y nada, el primer año, yo creo que en menos de un año se me acabaron todas las preguntas, y entonces seguí comentándole otras cosas, ¿no? Que tenía curiosidad, que yo sabía de la telepatía, la telequinesis, toda esa historia, y después seguí con Tommy Jerry, con Alberto Olmedo, hablando con los hermanos Cohen, con cualquier cosa hablando. Y bueno, y de ahí esto de tantas ediciones en tantos países, ¿no? Bueno, no, eso es porque, de hecho el libro en todas esas ediciones fue cambiando, cada país fue cambiando. Yo lo iba ampliando con un artículo al final, o entrevistas que conseguía, porque se dio una cosa rarísima, que es que, digo para Lebrero, que es un gran autor que murió en el 2004, que por ejemplo alguien que tenía 2 entrevistas inéditas me dijo: Pablo, yo quiero que estén en tu libro, por ejemplo. Pero qué bien. Sí, entonces se fue creciendo. Yo leí ese libro hace tiempo, la otra vez te había comentado, y me pareció increíble que como estaba sostenido, porque vos lo decías ahí un poco el prólogo, que había sido, todos estos diálogos que eran mediante correo electrónico. Claro. ¿No? Entonces había como una cierta igual frescura y profundidad que creo que también lo permite la escritura, que hay un tiempo de reflexión, digamos, como para escribir. Sí, pero aparte que Lebrero, digamos, que te contestaba los mails, cualquier mail, y era una cosa que vos decías: esto lo pensó no sé cuándo. O sea, ya él tenía esa capacidad o ese training para contestar en 2 frases cosas muy profundas. De hecho, lo que me pasó a lo largo de todos estos años, cada vez que lo edité en distintos países y lo fui ampliando, lo leía de nuevo. Claro. Y cada vez se encontraba más cosas. Sí. Y cada vez decía: de esto no me había enterado, Sí, y tenía algo como medio hipnótico, por lo menos es mi experiencia, de lo que recuerdo, esa experiencia de lectura, de que te enganchabas y seguías así. El mayor elogio que me hicieron fue, me dijeron incluso en 2 países, una acá en Uruguay y en España, fue que era como verlos hablar en el living de una casa. Bueno, claro. Qué lindo, ¿no? Ese espacio para la reflexión y distendidos. Y hablar de cualquier cosa también, ¿no? Porque hablar de Tommy Jerry... Sí. Y bueno, pero también has gestionado ferias del libro en el interior. Acá tengo mencionadas por lo menos unas 4 ferias del libro. Y desde el año 2010 conducís el programa La Máquina de Pensar, primero en Radio Uruguay. Sí. Y después en Radio Cultura. Sí, a partir del 2021. En el año 2024 el programa obtuvo el reconocimiento de la Academia Nacional de Letras. Sí. Creo que fue en el 2022, creo yo. ¿Sí? Me parece que sí. ¿No? Bueno, ¿No fue? puede ser. O 2024. Bueno, yo no voy a delatar mi fuente, puede ser, sí. Bueno, pero bueno, el premio para el Día del Libro que da la Academia de Letras, Nacional de Letras, se lo da a defensores del libro, y bueno, esta fue para mí fue un gran, ¿no? Claro. Para todos nosotros. Fue la primera vez que se lo da a un programa de radio, ¿no? Y la única hasta ahora. Y sí, bueno, ya se lo va a dar así asá, pero en otro momento. Sí, así asá, pero lo que pasa es que recién empezó. Y bueno, tenemos que esperar unos 20 años más. Pero, ¿sabes lo que me gustó mucho? Esto de que dedicado, tu programa, ¿no? La Máquina de Pensar, dedicado a la difusión, pero me gustó esto del pensamiento de la literatura, ¿no? Un espacio para pensar la literatura y que es mucho más interesante que la mera difusión. Pero sí, la verdad que
yo para mí lo vinculo a la difusión con pensar, con cierta reflexión, ¿no? Si no, caemos mucho en lo que sería la publicidad, difusión Sí. como si fuera la publicidad, y que son todas obras maestras, ¿no? Ujú. Sí, ahí al final después nada tiene valor. Sí, todo lo decís como, todo esto es maravilloso. Sí, claro, sí, todo es una masterpiece, sí, todo es una obra maestra. Pero bueno, yo creo que, no sé, digo, tampoco... ¿Nació con ese espíritu? No, sí, no hay mucha historia, no. Esto, yo en marzo La Máquina de Pensar cumplió 15 años, de lunes a viernes. Pero tenía un antecedente que fue un programa que se llamó Sopa de Letras. Ahí está. Que ahora estamos rescatando programas de esos 5 años que tuve en Sopa de Letras. Y bueno, y básicamente fue eso, digamos, hubo un desafío de hacer un programa sobre literatura de lunes a viernes y nosotros pensábamos que no les iba a dar, ¿no? En ese momento. Claro. Después descubrí que es infinita. Que nunca alcanza. No alcanza. Y más con lo que se escribe en Uruguay, se publica, ¿no? Se escribe mucho, se publica mucho y capaz Muchísimo. que no da el tiempo de leer todo, ¿no? Que es más como una avalancha de cosas que salen. No, es una cosa sorprendente. Sí, Ahora que mencionaste lo de Sopa de Letras, que sí que es el antecedente, digamos, a La Máquina de Pensar, y un poco también hilvanado con lo que vamos a hablar hoy, que es te invitamos también por la antología de Delitos Menores. Con Sopa de Letras fue que habías organizado el concurso de Te Cuento Qué. Bueno, eso empezó con Sopa de Letras. Eso empezó, creo que el primer año, los primeros 2 años fue con Sopa de Letras, luego lo seguí organizando yo solo. Y fue entre el 2007 y el 2013 o 14. Sí, yo me acuerdo que era un concurso de minicuentos por SMS, cuando no existía el WhatsApp, en un convenio con Antel, y donde la gente fue participando y pasó una cosa muy interesante. Al principio hubo muchísimos SMS, ¿no? Ponele, la primera vez hubo 42.000, que fue muchísimo, pero la mitad eran minicuentos por SMS y la otra mitad eran... comentarios. Había una avestruz o el número de Te Cuento Qué, porque la gente no entendía el concepto de que había que pensar e imaginar. Y creía que era un sorteo, algo organizado por la Biblioteca Nacional. Después, cada año fue bajando y fue creciendo el número de minicuentos. ¿Y en calidad? La calidad, claro, la calidad. Y terminó, creo que 13.000, o sea, bajó muchísimo, pero eran 13.000, todos 13.000, ¿no? O sea, no había ninguno que... Para descartar. Claro, y entonces lo que pasaba era que cada año se elegía, los premios eran no eran unos grandes premios, ¿no? Ganabas una laptop, lo cual no está mal. Bueno, 2007 una laptop. No era la corona de olivo, ¿no? Pero convengamos que viene bien. Fernández de Falleja, por ejemplo, fue uno de los ganadores y ganó una laptop con un cuento de un párrafo, ¿no? Pero elegíamos cada año, digamos, elegían el jurado, yo nunca estuve en el jurado, 100, y esos 100 eran los 100 mejores del año. Al cabo de 5 años yo edité un libro que se llama El Libro de Oro de Te Cuento Qué, que tiene 500 minicuentos. Una maravilla. Yo me acordaba que esto tenía que ser, porque hablábamos con Alejandra, bueno, ¿cuándo habrá arrancado? Porque sí tuvo muchas ediciones. Yo le decía, no, tiene que haber sido bastante antes, 2010, me acordaba que era con Sopa de Letras, y decía, aparte era una novedad, digamos, claro, el SMS, claro. ¿no? Yo decía, bueno, más allá de que no existiera el WhatsApp y todo lo demás, que era eso, aparte, bueno, 140 caracteres, era 160, en un mensaje. 160. 160. 140 es Twitter, 160 era SMS. Mira, te digo 140 porque para el programa de hoy también estuve leyendo un libro de Ana María Yúa, el de cómo escribir un microrrelato, y hace mención, dice, una vez fui jurado en un concurso, claro, no sé qué en Uruguay, ella fue jurado acá en Uruguay, y mencionaba esto, eran 140 caracteres, por eso me quedé con ese número. Se equivocó ella. Sí, seguramente. Vamos a corregirla. El Twitter era 140 y luego, como es una cuestión que es de internet, lo subieron al doble, a 280, ¿no? En cambio, el SMS, que tiene que ver con algo del celular que no es internet estrictamente, no se puede agrandar. Tiene los mismos caracteres. Con los que nació. Claro, los mismos con los que nació. Incluso en esos años, cumplió 25 años el SMS, y yo pude ver ahí, buscando una vez, que los ingenieros que lo crearon allá en Estados Unidos, en California, es increíble cómo la escritura nace siempre de una cosa funcional, ¿no? Es brutal, porque, digo, viste que las letras, las palabras nacieron para contar vacas, para contar vacas y para contar el trigo, ¿no? Y la ven, es así.
Después alguien se dio cuenta que no solo funcional, sino puede tener una función poética. Bueno, acá estos ingenieros lo que hicieron era, tenían que hacer el SMS y tenían ellos que definir cuántos caracteres tenía. Y uno de ellos tomó la lista del supermercado y contó los caracteres. Y dijo, ponerle 160 para escribir 2 leches, 2 panes, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero la lista de supermercado depende quién, ¿no? Bueno, porque convengamos. Bueno, fue lo que dijeron ellos. Un promedio. Sí, era o para preguntar algo. Y entonces esa lista de supermercado, después por ejemplo, en Te Cuento Que, se convierte en minicuentos. Esa posibilidad de hacer minicuentos, ¿no? Qué genial. No, sí, es estaba genial. pensando que en la tecnología, que otra cosa sí que exija el texto breve y que de esos años, que ya pasó a la historia, que ya nadie más usa, eran los beeper, ¿no? Que vos tenías que mandar un mensaje, tenías que llamar por teléfono para que le llegue el mensaje. Pero el beeper que ponía, llamame, porque otra cosa, o llamar a tal número. Claro. Era hiper corto. O TKM. Sí, a mí me dio como ternura cuando vi esto de SMS, ya está nostalgia, ¿viste? Y no, en realidad no hace tanto tiempo, pero sigue existiendo además. Bueno, claro que seguimos recibiendo, de hecho, no sé, algunas mutualistas te mandan la confirmación del número por SMS, pero en realidad pasaron, no es que pasen tantas cosas, pero yo creo que teniendo el celular y este tema de Instagram y toda la información que nos cae por todos lados de un minuto al otro, pensar en SMS lo lleva más atrás en el tiempo, claro. aunque a nivel calendario no sea así, pero la sensación es que es muy lejano. Y aparte el SMS tenía un límite, esos 160, y lo que no entienden los chiquilines, estaba en un liceo, en un taller haciendo de microrelatos, le decía, y había que pagarlo. Claro, ¿sí? ¿te acordás? Y aparte, claro, vos abreviabas para no gastar otro mensaje. Claro, sí, está genial. No quería irme de la presentación sin mencionar que también has tenido muchos premios nacionales de literatura, de esos que otorga el MEC, sí. Y también has escrito obra dramática, que también ha tenido su reconocimiento Tofana, y bueno, de eso también te hace un escritor versátil, entre otras cosas. Versátil. Pero sí, los premios sí, son bienvenidos. Siempre. Son bárbaros, sí, bienvenidos. Y digamos que he tenido suerte, me parece a mí, y digo, yo lo atribuyo sin ningún fundamento de nada, no tengo ningún fundamento, de que escribí 4 novelas y los 3 premios son de las 3 novelas. Sí. A la obra de teatro sacó un segundo premio, por suerte, sí. ¿no? Segundo y premio, después todos los otros han tenido, o sea, todos los 6 libros de cuentos han tenido algunas menciones, pero me refiero a que para mí se le da siempre prioridad a la novela. Eso es esa es la conclusión, sin ningún fundamento que tengo para decirla, ¿no? Porque, digamos, ahora con la novela del lagarto es la primera novela que saco y que no sacó ningún premio. Pero todas las anteriores habían sacado, y a veces 2 premios, digamos, ¿no? O sea, en los premios del MEC y en Banda Oriental, digamos, mención, ¿no? O sea, sí. Y antes de entrar ahí, poesía no. Poesía, sí. Vos no por ahora. No, vos sabés que el año pasado hice una bestialidad que es ir a leer un ciclo de poesía. Mire. Mirá vos, nunca publiqué nada y ni mandé a ningún lado, pero me invitó Isabel de la Fuente y fui. Y leí una poesía que escribí en pandemia, o sea, me vino la pandemia y no me volvió, o sea, fue ese año y pico. Y bueno, capaz que tiene algo que ver con la concentración, como una escritura quizás más íntima, y bueno, y en pandemia estábamos todos bastante concentrados. Estábamos más para adentro y no tanto para afuera. Pico, que es poeta, ya lo sabe, ¿no? Pero digo, en el caso mío, digamos, esa poesía yo no entiendo de qué se trata, ¿no? Digamos, soy yo el autor y no la entiendo. Nadie lo sabe. Y bueno, y una cosa más, antes que nos olvidemos, es que además de que dijeras vos, un escritor versátil y prolífico, sí sos un tipo inquieto, digamos, de hacer cosas, ¿no? Así como está el Te Cuento Que, y también que llevas adelante con Marcos Robledo, que es tu compañero en este libro del que vamos a hablar, llevaste el ciclo Bocaditos y Canapés, que también tiene que ver con la idea del microrrelato. Claro, sí, tiene que ver con las ideas de difundir las formas breves, el minicuento, el microrrelato. O sea, vos estás empecinado en poner, digamos, la narración corta en primer plano. Me han preguntado por qué, porque yo no escribo tan corto y yo he hecho por joder.
Bueno. Porque, no, pero pensaba en la famosa carta, ¿no? Cuando fue, bueno, porque hay premios para el cuento, para la narrativa. Claro, sí. Y no contento con el cuento que todos conocemos, bueno, el microrrelato. Pero tiene que ver, digamos, ¿no? Yo escribí en un momento una carta que me vino de la Chiripioica y entonces la firmaron 80 escritores y en la carta lo que se decía era que había preferencia por la novela y se estaba dejando de lado cada vez más a los libros de cuentos. Y lo que planteaba la carta era hacer un ensayo-error, un ejercicio, una sola vez, un año, que el MEC le diera solo a los libros de cuentos. O separar libros de cuentos de novelas. Claro. Y lo mismo, porque Narradores de Banda Oriental también tiene lo mismo, mezcla lo mismo, pone narrativa. Y lo mismo para el Onetti, que también mezclan narrativa. En todos mezclan libros de cuentos y novelas. Claro. Y en todos gana casi siempre las novelas. Y entonces lo que había era una defensa del cuento. Y bueno, no fructificó eso, pero lo que pasa en la cultura que he aprendido y que me cuesta aprender es que vos haces una cosa, ¿no? Con un sentido y de repente provoca otra cosa que no está mal, digamos. En este caso es... no se dio bolilla a esa inquietud, pero el Instituto de Letras sacó a los meses un fomento de la edición de libros de cuentos. Y de ese fomento a la edición de libros de cuentos salió, por ejemplo, el libro de Tamara Silva Bernasquina. Claro. Que tenía 22 años y que nadie la hubiera publicado nunca si no hubiera sacado esa plata. Así que está. Bien. Así que bueno, está ahí. Sí. Volviendo a su lugar la narrativa corta. Sí, se producen cosas. Yo creo que hay que mover la pelota y es eso. Nada. Bueno, no hay mucho análisis. Vamos a no hacer mucho más misterio. Dejamos acá presentado a Pablo. Y queremos hablar de este libro, Delitos Menores, el encanto de lo breve en la literatura uruguaya, que es una antología, una recopilación de cuentos cortos, de microrelatos y también de fragmentos que funcionan con cierta autonomía, que pueden entonces constituirse y considerarse como un microrelato que pueden leerse de esa forma. Y esta antología de toda la literatura uruguaya, de toda la literatura uruguaya, que reúne 123 autores, que va del siglo XIX al XXI. Lo que va del XXI. Uruguay, más o menos. Y los contaste, son como 200 y pico de cuentos. Los textos, no los conté, los contó Marcos Robledo y me dijo hoy que eran 170 y pico. Pues, porque pensé que esos son los autores. Como 123 son los autores. Todo el mundo se agarra 123 autores. Son 123 autores y no conté bueno, en general son y dos seguramente cuentos dije en algún lado, dije 200, tiré el golazo, pero hoy Marcos me dijo que no eran 170 y pico. Hoy quiso precisar el dato. Está muy bien. Pero porque lo contó Marcos, yo no lo conté. Y en la aclaración, digamos, ustedes hacen la distinción de género. Son mayoría mujeres, 66 mujeres y 57 hombres. Sí. Así que bueno, ahora después de la pausa vamos a meternos ya directamente en el libro. Igual nos vamos escuchando una musiquilla. ¿Elegida por quién? Por el señor autor presente aquí con nosotros. Muy bien. Vemos después de esta tanda y entonces contanos, Pablo Silva Olazábal, ¿qué elegiste para que escucháramos hoy? Porque era de Delitos Menores, entonces elegí 2 canciones que estuvieran vinculadas con la prisión. Mire. Entonces la de Johnny Cash habla de la ¿cómo es? De la maldición que persigue a aquellos que se portan mal y que los persigue, ¿no? Que Dios te va a atrapar hasta abajo de las piedras, ¿no? Algo así. Y en esta que estamos escuchando ahora, que es la pena de un constante de un hombre triste, es de una película que recomiendo muchísimo, con George Clooney y John Turturro, dirigida por los hermanos Coens, que se llama Oh hermana, ¿dónde estás? Oh brother, where are you? Sí, yo la vi, está muy buena. Y está esta canción que la canta George Clooney al final. Bueno, la canta, sé como que la canta. Mire usted. Bueno, muy bien. De los años 20. Bueno, muy bien. Esta elección de temas. Sí. Bueno, habíamos prometido también antes de la pausa que nos íbamos a adentrar en el libro. Sin embargo, hacemos un anuncio primero por si hay adolescentes, profesores, maestras, quienes sean, que escuchen esto. El miércoles a las 15 horas se va a estar presentando en el marco de la Feria Infantil y Juvenil Delitos Menores.
Sí, vamos También. a estar con Vanessa Horta Sánchez. ¿Quién será? Yo no sé quién es, me suena el nombre. Vanessa Horta Sánchez y Lilian Irigoyen van a estar con nosotros, con Marcos Robledo y que les habla, ahí a las 3 de la tarde en la Sala Dorada, en el Salón Dorado de la Intendencia, en la Feria Libre Infantil y Juvenil. Por lo tanto, si ustedes pasan por ahí o de repente se quieren arrimar, ahí podemos conversar. Exactamente. Bien, y una cosa, el libro se llama Delitos Menores. ¿Por qué el título? ¿O el microrrelato es un delito? ¿Es una falta a, no sé, a las reglas de la literatura? ¿Por qué el chiste? ¿Por dónde Delitos viene? menores, me lo han preguntado mucho porque nosotros los uruguayos me parece que tenemos esa cosa de los títulos que tienen que significar algo y si no, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, este título está robado. Mire, Hay que es un decirlo. delito. Es Ya un de por delito, sí. está robado, ¿no? Está bien, es lógico. Lo afané, yo en el 2018 me invitaron a una cumbre de microficción en el DF, en la Feria del Zócalo. Se hace la Feria del Libro en el Zócalo, en el centro de México, y al mismo tiempo se hace cada 2 años se hace ellos le llaman cumbre, microficción de América Latina. Y ahí, bueno, conocí un montón de escritores, sobre todo mexicanos, pero bueno, peruanos, chilenos, colombianos, y ahí uno de ellos, que hicimos muy buenas migas, su libro llamado Delitos Menores, ¿no? Y yo después se lo propuse a Marco cuando estábamos buscando título, y porque por 2 cosas, la microficción es una forma literaria, digo, es literatura, ¿no? Minicuento, microficción es literatura, pero es una forma que no se tiene demasiado en serio, se toma demasiado en serio a sí misma. No es una literatura que tienda a la trascendencia, como puede ser. O sea, nadie que haga microficción va a escribir El Quijote nunca. Nunca lo vas a escribir. Entonces, ya de entrada hay como una especie de... Es muy metaliteraria, es muy intertextual. Ya de entrada hay como una distancia o una... la ironía, por ejemplo, funciona muchísimo en la microficción porque la ironía, uno afirma una cosa pero quiere decir otra. La idea de la microficción siempre es tratar de decir lo máximo con lo mínimo de palabras. Entonces está esa cuestión que todos los teóricos de microficción que yo he entrevistado a lo largo de muchos años, de hecho mencionamos una acá, Violeta Rojo, que es venezolana, justo murió ahora al principio de este año, pero también otros que incluso los conocí en México. Y todos son teóricos que son muy humoristas, o sea, son todos que no tienen esa cuestión, viste, seria, trascendente, no son solemnes. No son para nada, ¿no? Y entonces es eso. Y queríamos reflejar un poco eso, delitos menores, y la idea mía también para justificar era que el arte, decían los griegos, es el robo sagrado, ¿no? Del fuego sagrado de los dioses. Y bueno, estos serían robos chiquitos. Robos chiquitos. Y quiero abordar 2 puntos, pero bueno, después vemos si los abordamos juntos o por separado. También el epígrafe que eligieron parece bastante interesante, ¿no? La maravilla, si no es breve, deja de ser maravilla. Lo toman de Héctor Galmés, de las Calandrias griegas. Entonces, ¿por qué crees que cuanto más breve es el relato, más estalla en la mente o más rinde o por dónde va el asunto de lo pequeño, ¿no? Y cómo hoy ahora cuando recién estabas hablando, recordé esto que tenemos acá anotado de Clara Obligado, esta crítica argentino-española que compara los microrrelatos con el haiku japonés y nos dice que son vértigo, seducción, vislumbre. El lector debe rematar su efecto, entrar en un proceso delicado de lectura, desentrañadora y reiterada, y resumirlos en realidad es sumarle palabras, ¿no? O sea, querer resumir de qué es agregar, y entonces no sería por ahí el asunto. Y me parece que capaz que a través de esto de la maravilla del epígrafe, más la vinculación con el haiku japonés, podemos llegar a pensar, ¿no? ¿Por qué elegir esta forma de relatar? Sí, la idea de Galmés, yo creo que él no tenía ni idea de la microficción, pero sintetizó exactamente lo que creo que significa, ¿no? Que la maravilla solo puede condensarse en algo breve, en una unidad. Es difícil que una novela sea todas las páginas maravillosas, ¿no? Una novela siempre tiene altos y bajos,
necesariamente. En cambio, la microficción o las formas breves, porque las formas breves es algo más amplio que la microficción. Por ejemplo, los haikus son formas breves, los tanka, los senryu, o otros, los aforismos de otras tradiciones. Entonces, la microficción está en todas partes y está en todos los tamaños, o sea, son unidades narrativas. Yo con una operación lectora, digamos, como lector de microficción, puedo leer una novela y decir, mira qué lindo esto, y recortarlo. Sí. Y eso es una unidad. Y la unidad narrativa, incluso de la microficción, está dentro de los cuentos. Los cuentos también. Uno podría recortar cuentos y decir, este cuento queda así, más misterioso, le sacás todo, queda dos párrafos o 3 párrafos o media página y genera más misterio. Lo que dice ahí Clara Obligado, que leíste vos, también es cierto, que el lector de microficción, un símil o como es afín al de la poesía también, requiere un lector que sea un lector comprometido, un lector que le ponga ganas, un lector que lea un par de veces. De hecho, lo mejor que te puede pasar con una microficción es que la persona lo lea, llega al final y diga, ¿y esto? Hay que volver a empezar. Hay que volver a empezar porque claro. Lo entendí bien. ¿De qué estás hablando? Buenísimo. ¿Qué me perdí? Claro, pero tiene que lograrse al final un enganche para que vos vuelvas al principio, ¿no? O sea, tiene que haber un enganche. Y lo que eso es lo que tiene de parecido con la poesía. Claro. Es decir, lo máximo en las menos palabras posibles. Lo que no tiene de parecido con la poesía es que en la poesía generalmente la historia se pierde o se diluye porque la poesía le interesa, digamos, el momento, la presente. Y lo que quiere la minificción es lo mismo que quiere el cuento, la novela, el relato. Quiere contar algo, algo que tiene que o sea, en cualquier microficción o minificción hay un planteo, nudo y desenlace. Igual que lo hay en una novela, igual que lo hay en un cuento, en un relato. Es una estructura que tenemos ya. Sí. Hoy en el taller que dimos ahí en el Liceo 65, les decía eso. Digo, yo no les tengo que explicar que toda historia tiene una presentación, un desarrollo y un desenlace. Porque usted ya lo tiene, ya lo tenemos incorporado en el ADN, no sé dónde lo tenemos. Es una forma ya casi de pensar esa. Exacto. Yo me acuerdo, hay un libro de teoría literaria de Jonathan Kahler, que en un momento habla de esto, ¿no? De cómo lo tenemos tan incorporado, que incluso cuando nosotros pensamos el tic-tac del reloj, dice, en realidad el reloj no suena tic-tac. El sonido del segundero siempre es el mismo sonido, no es que uno es de una forma y otro es de otra, ¿no? Y que ahí, hasta en esa forma hiperbreve, podemos estar pensando en una forma narrativa. Algo pasa, hay un suspenso, un momento y algo se resuelve, ¿no? Claro. Entonces sí, es la manera que tenemos también de pensar, ¿no? Con cuántas veces nos contamos las cosas para poder entenderlas. La microficción a veces utiliza eso, pero como muy conscientemente, y hace algo que puede ser un planteo, ¿no? Y de repente va al nudo y no te muestra el desenlace, porque el desenlace ocurre en la mente del lector. Que eso también, digamos, la elipsis, que eso es muy afín también a la poesía. En realidad cualquier tipo de narrativa tiene elipsis, ¿no? Pero que digamos, elipsis es cuando yo elijo no contar una parte de la historia, no la cuento porque sé que en la mente del lector la va a comprender igual, ¿no? Sí. No, y también se nutre de todos los conocimientos, digamos, un poco de que tiene el lector, en el sentido también de la intertextualidad, ¿no? Si vos vas a hablar de Caperucita Roja, bueno, ya todos sabemos. Entonces no es necesario contar toda la historia de Caperucita Roja. Por ahí das un detalle y revelás que es Caperucita Roja y ya alcanza, ¿no? Capaz que eso cierra algo, por ejemplo. Sí, eso me olvidé decir, digamos, cuando dije lo del lector concentrado, Ana María Yúa decía, y siempre lo cuento esto, que lo dijo en una entrevista, de que para ella la microficción, y creo que se puede valdría para la poesía, es como el judo, ¿no? Un arte marcial de judo que es supuestamente uno con la fuerza del adversario, utiliza la fuerza del adversario y para hacerlo caer al propio adversario. Y acá hay que utilizar el conocimiento del lector para hacerlo caer, para noquearlo al lector con sus propios conocimientos. Hoy estuve, como yo le decía, en el taller ahí en el Liceo 65 y alguien hizo una especie de frasecita y la firmó el Spider-Man negro. Y claro, todos sabían quién eran y que había luchado para hacer el día, en fin. Entonces ahí había
una intertextualidad con todo lo que se sabe del Spider-Man, la versión del multiverso del Spider-Man negro y cómo habla. Y entonces todos se rieron. Sí, ahí es cuando tienen esos códigos compartidos, ¿no? Entonces, bueno, sí, funciona, lo completan. Y en eso sí es esto que decían ustedes dos al principio, ¿no? Requiere ese lector súper atento, súper comprometido, como para, bueno... O que le guste también, ¿no? Digamos, también otra cosa, Delitos Menores, la idea es como hacer un catálogo, un inventario de cosas que de última nos gustaron a Marcos Robledo y a mí. Claro. O sea, porque hubo cosas que a mí me gustaban. Lo que tiene bueno esto de hacer una antología de microficción, que vos estás siempre buscando, le sacás una foto a algo y se la mandás por WhatsApp y dicen, a ver qué te parece esto, a ver qué te parece tal cosa. Mirá si solo hubiera SMS, ¿qué hubieras hecho? No sé cómo hacemos para pasar las fotos en el SMS. Y bueno, y hubo muchos que Marco no lo aceptaba o viceversa, ¿no? O sea, nos tenía que gustar a los dos. Sí, bueno, bien, porque quedó una buena selección y muy completa, la verdad. Y a mí me resultó cuando lo leí, que ustedes lo aclaran en el prólogo, esto de lo que explicabas recién, de que tiene que ser una unidad, entonces uno puede encontrar en otros textos fragmentos que funcionan como microrrelatos, y eso aparece porque aparecen cosas de Eva Ferreira, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces como operación también, que es una manera, digo, como de ponerse en un modo lector también distinto, ¿no? Ir un poco a la casa de los minicuentos. Claro, por ejemplo, yo me leí la novela esta de Clara Silva y elegí de La Sobreviviente, elegí un fragmento, por ejemplo, que está muy bien ese fragmento. Tiene varios pasajes que son como bastante autónomos. En La Sobreviviente, ¿no? Sí, tiene muy buena esa novela. Sí, excelente novela. Y te iba a preguntar, ¿por qué, el término minificción o microrrelato, en realidad el término microrrelato se utiliza por primera vez, supuestamente, en 1977. Pero hay un montón de formas de nombrar. Se habla de minificción, microrrelato, minicuento, microcuento, nanoficción, hay la twiteratura, se dijo en un momento. Hay muchas formas. Cuentos brevísimos. El hecho de que no tenga un nombre definido muestra que esa teoría crítica no está totalmente estable. Lo que dice Lauro Zavala, que es mexicano, o Javier Perucho, que son mexicanos, es que es la primera teoría crítica que es latinoamericana. También hay algunos aportes de España, ¿no? Podría ser hispanoamericana, pero básicamente es latinoamericana y es algo que se ha ido desarrollando a partir de los años 80. Y entonces lo que ocurrió fue que, por ejemplo, yo fui a México y la cumbre era de minificción. En Argentina se dice más microficción. En España se le llama microrrelato. Estamos hablando siempre de la misma cosa, pero con distintos nombres. Sí, y bueno, eso habla entonces por un lado con lo que vos decís, bueno, de que todavía no está como establecido, como instalado a nivel crítico, pero también esto de que esos nombres empiezan a aparecer en 1977, en el 80, lo que sea, que es como un descubrimiento para la crítica, digamos. Historias y microrelatos hay antiquísimos, hay muchísimos hasta los presocráticos tienen cosas. Claro, sí, o pensando en los cuentos orientales, o bueno, no sé, hay muchísimo, ¿no? De que se puede tomar y pensar como un microrelato, pero no tenía nombre, ¿no? Claro, y eso es como un hallazgo, digamos, que hacen en algún momento la crítica. Vos, a este tipo de literatura, ¿cómo llegaste? ¿Llegaste como con una actividad, digamos, crítica, desde una posición crítica? ¿Llegaste como lector, a mí como es escritor? como la máquina de pensar, no está muy pensado. Pero escucha una cosa, en algún momento hay que pensar algo, Pablo Silva Lazaba. ¿Por qué le puso a la máquina de pensar? Claro, porque yo no lo pienso. Lo que menos hace es pensar. ¿Viste lo que hace Indiana Jones en la primera película? Que le dicen, tenés que parar a los nazis, no sé qué, no sé cuánto, y él está arriba de un caballo y dice, bueno, me voy para allá. Y dice, ¿pero qué vas a hacer? Dice, improvisaré sobre la marcha, dice. ¿No? Y sale corriendo para acabar con todos los nazis. Bueno, a mí me enganchó el relato hiperbreve, que se llamaba en ese momento hiperbreve, cuando lo leí por primera vez. Está bueno eso. Lo leí en El País Cultural, en una contratapa, donde había los resultados de un concurso que se llamaba Círculo Faroni o algo así en España, y me gustó. Después vi en algunas otras revistas selecciones de
de microrrelatos, y también me gustó mucho eso. Me gustó, obviamente me enganché mucho con Augusto Monterroso. Sí, que es como un clásico. Claro. Es como el clásico, es el autor de Dinosaurio, ¿no? Un De cuento esa oración. Sí, es una oración. Cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba allí. Ese es el Magnífico. cuento, son 7 palabras. Y fue eso, así, fue así. No hay mucho más que analizar. Lo que sí te quería decir es que aquí ustedes dos, que son mujeres de literatura, profesoras y escritoras de literatura, que en Uruguay, no sé por qué razón, no tengo explicación, la microficción ha sido impenetrable, ¿no? Nadie la ha registrado hasta ahora. Bueno, pero ¿no? ustedes recopilan un montón. Me pasó que en el 2018, esto lo he contado varias veces, me invitan de la Universidad París-Nanterre, que hay un grupo dedicado a la microficción, porque ese grupo es de microficción, pero aparte es un grupo de traducción. Claro. Entonces ellos lo que estaban haciendo, estamos hablando de un grupo tipo de 20, ¿no? Y lo que estaban haciendo desde Francia, país por país, haciendo cosas sobre, para traducir. Era más fácil agarrar libros de microficción y repartirlo entre estos 20, ¿no? Porque es todo gratis que lo hacen, hacen un trabajo por la humanidad. Amor al arte. Exacto, y entonces ellos... estuve en contacto con ellos, o ellos me pusieron, cuando lo del libro de oro, te cuento que me plantearon si podían que figurara como Uruguay y publicar, traducir esos 500 minicuentos. Le dije, por supuesto que sí, claro. Y eso se publicó, no sé si en el 16 o algo por ahí, bueno, no me acuerdo el año. Y después en el 18, esta gente de París-Nanterre, que tiene una revista y dedicada a literatura, me dice si yo quería escribir un artículo académico. No sé si te lo conté eso. Y bueno, lo escribí, nunca había escrito un artículo académico, y encima era con arbitraje esto ciego, que se llama, ¿no? Sí. Y para hacerlo, hablé con Alejandro Gortázar, porque una cosa es hacerlo, una cosa es más o menos, y quería... Sí cumple con todo los requisitos. Pero sobre todo lo que me interesaba era, yo estaba seguro, convencido, que estaba en el 2018, alguien en humanidades tenía que haber escrito sobre microficción. Estaba convencidísimo, entonces le dije a ver si podía buscarlo y todo. Claro. Me dijo, sí, yo entro, no sé qué. Y me dijo, nadie, pero ni una tesis de maestría, ni una, no había nada. Así que sos pionero con este artículo. Entonces con ese artículo 2018 fue lo primero. Digo, como para poner a Uruguay en el mapa dentro de los... No, pero estoy contando todo esto porque es algo misterioso de por qué en Uruguay no entró nunca, estando al lado de Argentina, que Argentina tiene, digamos, a Raúl Brasca, David Laumanovich se murió, o sea, gente muy interesante, muy importante a nivel teórico, sí, ¿no? Sí. Y aparte de escritores de microficción como Ana María Yuba, que es la número 1 de América Latina. ¿Por qué si en Argentina ocurre eso, igual que en México o en España? Atención, que igual en todos esos 3 países la microficción siempre está como media... Es minoritaria, digamos, o sea, se publica menos, no es como la poesía, pero hay un poquito más que la poesía, digamos, ¿no? Esta gente se dedica a eso, y sin embargo en Uruguay, Galeano, por ejemplo, que es el escritor más internacional que tenemos, y es el microficcionista más internacional, le hacían una y otra vez las preguntas, y él siempre decía que no hacía microficción, que escribía ventanas. Bueno, otro término para sumar a la ficción. Bueno, escuchan una cosa, antes de que se abra la puerta, ¿no? Vamos a repasar la presentación del miércoles, los datos de la máquina de pensar, y después nos vamos para Cornucopia. Bueno, muy bien. La máquina de pensar, programa que, como dijimos, lleva muchos años en el aire, va todos los días, lo cual es también un esfuerzo. De lunes a viernes a las 18 horas. Sí. Por Radio Cultura, que es 1290 AM o CX38. Ahí está, y tiene una columna maravillosa que es Ágora Crítica. Claro, Ágora Crítica es un espacio donde está Vanessa Arta Sánchez y Alejandra Dopico, entre otros. Entre otra gente muy interesante, quizás más incluso, donde se hacen reseñas de libros. Pero, donde pensamos la literatura. Exacto, literatura nacional contemporánea se reseña ahí. Ahí está. Y acá.
¿Acá también? Sí, también. Y una cosa que tampoco quería que nos olvidáramos de decir, Alejandra, es lo siguiente, porque Pablo hizo intervenciones y dijo, vengo de un taller, vengo de no sé qué. Este libro sale por la editorial Astromulo, pero tiene la financiación de Fundación Itaú. Fundación Itaú. Y parte, digamos, como del asesoramiento y de en lo que consistió ese fondo, es que también ustedes dan talleres en distintas instituciones educativas. Sí, y aparte de Montevideo, 3 de Montevideo y 3 del interior, ahora el 20 de junio vamos a ir a Paysandú, por ejemplo. Ya estuvimos en Fray Ventos y estuvimos en Maldonado, y hoy estuve ahí en el Liceo 65. Ahí está. Y si no me equivoco, Maldonado, estuviste en un IFD. En un IFD, sí, sí, y allá en el liceo, sí. Bien, así que no solamente es vinculado a liceos, ¿no? Digamos, sino que también para educación terciaria. También. Y esos talleres no es solamente la divulgación, sino también la creación, la escritura, efectivamente en el momento de la escritura de microrrelatos, lo que me parece también sumamente atractivo para utilizar y más allá La verdad que estoy disfrutando, nunca había pasado esto y lo de los talleres me sorprendió. Está muy lindo. Es lo que tiene trabajar con los estudiantes, ¿no? Muy tiene lindo, esa sorprendente. Esa línea ahí. Ahí está. Entonces, bueno, esto para comentarlo también porque es parte, digamos, de la labor que se está haciendo que ya es una realidad. Con delitos menores. Libro que recomendamos ampliamente. Imposible aburrirse, variedad hay humor, hay de todo. Hay que leerlo de a poco también. Uno no se puede saturar, ¿no? No se puede comer 250, no, y además, 170 en esto que decíamos, chocolate de una vez. Lo terminás de leer y tenés que volver a empezarlo, ¿no? Porque, no el libro, sino cada... hay que ir de a poco. Ese libro que te mencionaba de Ana María Yuba, ella comenta que en un momento que estaba preparando un libro tenía los cuentos, digamos, en hojas sueltas. Entonces que se los dio, no me acuerdo si decía 5 amigos, buenos lectores, a ver qué les parecía, ¿no? Y que todos le habían dicho, bueno, está bien, no hay nada de lo que sea malo, digamos, pero los 5 primeros son los que más me gustan. Una cosa así, o los 10 primeros. Y lo que dice es, como los tenían hojas sueltas, a ninguno se los di en el mismo orden. Entonces habla de esto y de preguntarles, bueno, ¿y cómo los leíste? Claro, los leí de un tirón. Bueno, no, un tirón no, porque la tensión baja, como baja con todo, ¿no? Entonces, ese también es un consejo, no empancharse. Pero es una lectura súper atractiva para hacer, la de delitos menores. Muy bien, nos quedamos con la invitación y nos vamos a la tanda para cornucopia. Bueno, Dopico, volvimos de la tanda, vamos con cornucopia. La cornucopia de hoy, variadita, como siempre han sido todas, digamos, pero vinculada al tema principal del programa, que hoy van a ser, digamos, consejos de escritores, ¿sí? Y, bueno, tenemos algunos para compartir, no sé si nos va a dar pero para el tiempo. ¿Pero consejos de escritores para qué? Para escribir. ¿Para escribir qué? Dopico, para escribir. Yo tengo consejos de escritores para escribir microrrelatos. Usted bueno, no sé. Bueno, yo veo. Yo busqué alguna otra cosa, pero después le voy a decir. Pero bueno, y tenemos acá al especialista, claro, ¿verdad? Que dirá si está de acuerdo o no está de acuerdo. Solamente por llevar la contra, en vez de traer un decálogo, traigo 11 consejos. Y el primero dice: tomar una o varias porciones de caos muy pequeñas y transformarlas en un mínimo universo. ¿Puede ser un buen consejo ese? ¿Lo aprueba, señor Olazábal, Silva Olazábal? Sí, la verdad que sí, es muy poético, ¿no? Poético. Pero este desafío, ¿no? Como este caos, ¿no? Porciones de caos y tratar de darles Sí, la idea de zambullirse, digamos, en lo que no tiene orden, ¿no? Bueno, para hacer literatura. Preparando esto también yo pensé en nuestro querido Horacio Quiroga y el decálogo del perfecto cuentista. Entonces yo dejaba, Vane, que empezaras por donde quisieras para ver si llegabas a señalar algunos aspectos que pudieran coincidir, ¿no? Y sí. Igual, perdón, Horacio Quiroga, ¿viste? Cuando escribió eso, lo hizo un poco en plan broma también. Bueno, claro, pero en realidad hay una ironía. Viste que no va directo al cuento de Quiroga, si bien hay algunos en particular breves, ¿no? Como estos que ustedes incluyeron, La capa escarlata y Almas cándidas. Pero los cuentos son breves, los que no son, digamos, micro. Y plantea, cree que su arte es una cima inaccesible, no sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. Y me parece que tiene que ver con eso de lo inaccesible en
Sí, capaz yo me quedaría con la palabra de esto de dominar o de domar, claro. ¿no? Que uno lo va a terminar dominando después, digo, pensando en por esta idea de porciones de caos mínimas, pero después generar o transformarlas en un universo mínimo también, claro, ¿no? Claro. Entonces eso es como muy... En general lograr eso capaz que es como dominar o domar. Claro, en general uno termina un cuento y después que terminas el cuento te das cuenta de qué trata ese cuento. Ahí, y a veces cuando te das cuenta de qué trata ese cuento, ahí se puede volver a corregir y decir, bueno, apunta para allá, o sea, el texto quiere decir esto. Muy bien. Otro. Dale. ¿Va usted o voy yo? No, vas tú. Bueno, este segundo lo voy a saltear porque un poco vos ya lo dijiste con la cuestión del judo, ¿no? Que esto de usar como a favor, ¿no? Los conocimientos del lector. Pero este también me parece que está muy bien, que dice azotar las palabras hasta conseguir que se agrupen en un rebaño ordenado. Tener el corral preparado de antemano. Y yo, es como, esto me hace acordar el Pericón, ¿viste? ¿Cómo es que se llamaban? Las relaciones. Las relaciones, si yo te contesto con Quiroga cuando dice, no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas. Sí. Y sí, hay que trabajar, ¿no? Pero no, yo diría con Quiroga que eso lo puedes lograr después con la corrección, con la edición. Yo no creo que las primeras 2 palabras ya tenés que saber exactamente hacia dónde vas. Me parece que a mí no me pasa, nunca me pasó. Bueno, pero entonces como... para mí esto tiene que ver un poco con cierta disciplina, ¿no? En esto de azotar las palabras hasta conseguir que se agrupen, claro, ¿sí? En un rebaño ordenado. Bueno, sí, uno por ahí no sabe de entrada, pero tiene que después lograr ese orden. Primero hay que sacar ese caos y verterlo en la página, después ver cómo se ordena, digamos, y ver el sentido, ¿no? Pero lo descubrís al final el sentido, me parece. Claro, pero acá todavía debe quedar algún vestigio del torremarfilismo, ¿no? En definitiva. Bueno, o de la onda, de Poe también, bueno, digamos, que había que empezar en la primera, la idea del cuento como una flecha que va directo a su... a su blanco, a su diablo. Claro, Cortázar decía que el cuento te vencía por knockout y la novela por puntos, ¿no? Cosa de boxeo, está ¿no? bueno. Está bueno. En realidad nos queda nada. Ya. Sí, porque estamos ahí como... ahora que, perdón, solo para sacarme las ganas de decirlo, ahora que estamos pensando en estas formas, ¿no? Que a la que los autores se refieren, esto de ganar por nocaut, lo que sea, también Cortázar tiene algo así de que el cuento es redondo, ¿no? De que, sí, redondo. De tiene que ser concentrado, etcétera, etcétera. Hay algo también de García Márquez, que dice, bueno, algo así como, la novela es algo así como levantar todo un muro, ¿no? Y capaz que el cuento es el ladrillo, como unidad, bueno, ¿no? Bueno. Y ahí en lo que trajiste específicamente para la línea del microrrelato, ¿hay alguno de los puntos que se ha referido al lector? Bueno, estaba dice como las artes marciales en las que se aprovecha, judo. Claro, parecía lo que dijo el judo, la fuerza del adversario, utilizar los conocimientos del lector que sabe más de lo que cree. Y porque Quiroga recomienda no abusar del lector. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Bueno, imagínate lo que es un microrrelato. Muy entonces. Polémico, sí, pero bueno, es eso, digo, pero claro. También, digamos, es muy polémico eso, decía, porque se fue muy refutado Quiroga, pero bueno, es la idea de ir a la unidad más mínima, ¿no? Claro, o sea, la microficción sería la unidad mínima. Y por eso la conexión con lo poético que hablábamos al principio, ¿no? Por ejemplo, me da mucho más curiosidad volcarme a la lectura de estos microrrelatos que de repente una novela tradicional, ¿no? Sí. No lo dice acá en los consejos, digamos, Ana María Ayúa, pero lo dice a lo largo de su libro que el lector de microrrelatos, el que es lector de microrrelatos, es un lector muy avesado. Entonces dice, bueno, no trate de sorprender, no trate de engañar, porque el lector ya lo adivinó antes. Entonces, en esto de no, ¿viste? De no abusar del lector, o también no ser condescendiente, como que uno va a subestimarlo. Es lo que decía Borges, no subestima al lector. No darle toda la información, qué sé yo. Si no la tiene, la va a buscar. No, y aparte, que la complete. Claro, hay un montón de cosas que decís, no sé, y al final era un sueño. Bueno, ya es muy, muy gastado, ¿no? Muy trillado, no lo vas a sorprender con eso. Y no.
Y no, bueno, no lo vamos a Bueno. sorprender con el final. Nos Sí, tenemos que ir, se nos trata- vamos. Este es el final. Este es el final. This is the end. Muy bien. Yo quiero agradecer a las dos por esta invitación, así asá, la verdad que... Y bueno, y les deseo que ande muy bien este programa, ¿no? Bueno, Esperemos esperemos que que sí. sí. Nosotros Cuando ganen en la Academia Nacional de Letras. Ahí va, ahí Te dentro contamos. de 20 años. No hablamos. tiene por qué pasar 20 años. Y bueno, sí, porque tiene que haber una trayectoria. tiene que haber una trayectoria, exacto. Pero bueno, esperamos que hayas pasado bien la entrevista. Y está bueno que haya espacios para hablar de literatura como esta. Y sí. Muchas gracias. Lo mismo decimos de La Máquina de Pensar. Bueno, seguimos. nos vamos. Al próximo lunes. Gracias. Hasta luego. Así es la radio. Libros en el aire.